Y ahora ya paso a presentar a Paco, que he tenido la suerte de conocerlo este verano, porque dio una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Cantabria, de Santander, y bueno, pues me interesó muchísimo el tema y descubrí este personaje fascinante del que nos va a hablar hoy Paco. Entonces, bueno, también hay que decirle, Paco, aparte de la conferencia, nos ha montado esta exposición que os invito a que vengáis a verlo tranquilamente, porque verdaderamente el personaje lo medita. Y sobre todo ese último cartel, que a mí es el que más me fascina. Ya os contará Paco por qué es el que me fascina a mí. Entonces voy a unas líneas pequeñitas sobre Paco, pero solamente pequeñitas porque tiene un currículum. Entonces, Francisco González Redondo es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista universitario en Historia de la Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. Y es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Así que ya os dejo con Paco y muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y las gracias son múltiples, porque efectivamente estoy muy feliz. Vuelvo a Chamberí. ¿Y por qué vuelvo a Chamberí? Porque hoy, hace 30 años, me contrataron como profesor en la Escuela Pablo Montesino y ya han pasado desde entonces 30 años, pero puedo volver aquí. Hoy son otros los ocupantes, no es educación. Mi relación con Torres Quevedo empieza en el año 78-79, cuando mi padre lleva a Cantabria, es catedrático de la Escuela de Caminos de Santander, esta exposición que se había inaugurado en el Palacio de Cristal, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, con sede en la calle Almagro, también en Chamberí. Y desde entonces, pues colaboré con él difundiendo la obra de Torres Quevedo, por aquí y por allá. En el año 86, cincuentenario del fallecimiento de Torres Quevedo, mi padre se empeñó en que esa estatua debía estar en la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde hasta unos meses antes de ese año 86 estaba la estatua del Generalísimo Franco, y que se había retirado para hacer un parking subterráneo. Mi padre dijo, no la volváis a poner, ya os regalo yo una estatua que va a ser mucho mejor para Cantabria, que es esta, y el Generalísimo lo dejáis en un cuartel o lo dejáis donde queráis, pero no lo volváis a poner aquí en la plaza de Santander, el Ayuntamiento de Santander. Bueno, obviamente no tuvo éxito su propuesta, las amenazas que nos llegaban a las 4 de la mañana pues eran, como os podéis imaginar, y se lo regaló al Valle de Iguña, donde desde entonces está. Bueno, esto fueron distintas actividades que, bueno, yo poquito a poco fui ayudándole. Se organizó en San Sebastián, en la Casa Museo Kendo, en el año 89, otra exposición. La primera vez que se habló y se escribió sobre Torres Quevedo en euskera, ahí lo veis, bilingüe, se editó un catálogo, y en ese año 89, pues por fin fue a su Donostia, el telequino, por ejemplo, de Torres Quevedo, que se había construido, como sabéis, en el frontón Betty High y que veis ahí al fondo, uniendo Donostia y, bueno, pues su Madrid. Yo he estado trabajando en Chamberí hasta el año 86, 87, 88, 89, pero claro, al llegar a Madrid en el año 89, pues a esa facultad, pues dije, quiero conocer dónde Torres Quevedo ha estado trabajando. Y en aquella época se podía entrar en el Betty High. Entré muchas veces en el Betty High. Como ahora tenemos un móvil, es muy fácil hacer fotos, entonces, pues no, entrabas y otro día te acordabas y llevabas una cámara, que eran desde 24 fotos, carrete, en fin, todo eso, ¿no? Y fui haciendo fotos, pues ya no sé de qué años son, el 89, el 90, 91, de cuándo pudieron ser, que los que han llevado, cuando se podía entrar con coches, cuando estaba el taller, pues, y cuando se cerró definitivamente, pues pueden datar exactamente, pues qué año es, el 90, 91 o 92, el tamaño de los árboles, en fin, todas esas cosas, que fueron las que a mí me hicieron, bueno, conocer un poquito más de cerca a Torres Quevedo, porque en el año 90, también en Chamberí, tuve que dar mi primera conferencia sobre Torres Quevedo y la automática de Torres Quevedo, que había nacido en el Betty High también, en el centro de la Caja de Madrid, allí en que hoy tiene otras funciones. En el año 91 llevamos todo este mundo, las fotos de Torres Quevedo en el Betty High, esas que habéis visto, a una exposición en el Parlamento de Cantabria, que en realidad fueron 2 exposiciones con las que llenamos el Parlamento de Cantabria, y llevamos las máquinas, que yo creo que fue la última vez que el conjunto de las máquinas de Torres Quevedo salieron de la Escuela de Caminos, donde está el Museo Torres Quevedo, en la Escuela de Caminos de Madrid, desde el año 28, desde el año 1928. Ahí veis el telequino, el aritmómetro, el ajedrecista, de los que hablaremos. Bueno, mi relación con Chamberí continuó en el año 95, cuando nació mi hijo en Nuevo Parque, como tantos hijos de tantas personas, y en el año 96 seguí dando clase. Bueno, todo lo que voy a contaros ya se ha ido avanzando, bueno, todo, gran parte, y lo tenéis publicado, como veis ahí, Torres Quevedo, el Centro de Ensayos de Aeronáutica, pues en el año 99 o en el año 2000, en distintas revistas, todas de acceso libre que tenéis en internet.
En el año 2003, el Colegio de Ingenieros de Caminos, en la calle Almagro, también en Chamberí, pues quiso organizar un homenaje a Torres Quevedo con motivo de su sesquicentenario. Bueno, ¿y allí de qué hablé? Pues otra vez, ¿de qué voy a hablar? Del Centro de Ensayos de Aeronáutica de Torres Quevedo y el Betty High, que estaba a 200 metros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puestos de aquí de Madrid. Desde el año 2007 tenemos esta página web. En la página web vamos subiendo, lo administra Josu Aranberri de la Universidad del País Vasco, y vamos subiendo todo lo que se va haciendo sobre Torres Quevedo. Cuando la plataforma Salvemos el Betty High empezó a tener pues, una página web, un blog, pues se puso un enlace en portada y desde entonces pues siempre ha estado ahí. Del año 2007 es esta exposición que estáis viendo. Cuando Mercedes se entusiasma con la actualidad de Torres Quevedo, era la actualidad hasta donde yo sabía en 2007. Han pasado muchos años y vais a ver que la actualidad de Torres Quevedo es mucho más actual en el siglo XXI avanzado que a principios del siglo XXI. Y en concreto, pues hay dos paneles, que los podéis ver ahí los dos, centrados en el telequino en el Betty High, el dirigible en el Betty High. Los dos mundos que en principio, sobre todo el telequino, que es lo que se ha mencionado, el telequino, las pruebas del telequino, bastante menos el dirigible, y como veréis, es que en realidad es muchísimo más. Porque este es el mundo de... bueno, digamos el mío, de mi Chamberí. Pero aquí no habéis venido vosotros a oír hablar de Paco y su Chamberí, habéis venido a oír hablar de Torres Quevedo y Chamberí. Y tiene relación y tiene sentido hablar de Torres Quevedo y Chamberí desde 1903 hasta 1913 y hasta el infinito y más allá. Pues sí, y la mayor parte, bueno, estamos aquí por supuesto, la mayor parte del Chamberí de Torres Quevedo va a estar en este área. ¿Y cuál es el Chamberí de Torres Quevedo? Pues el Chamberí de Torres Quevedo es Marqués de Riscal 5, es Gener 5, es Zurbano 36, es Santa Engracia 20 y Manuel Silvela 1. Y decir, venga ya, nosotros sabíamos lo del Betty High, Marqués de Riscal 5, que ahora es 7, que entonces era 5. Sí, Marqués de Riscal 5, el Betty High. Por lo menos tenemos constancia desde el 17 de enero de 1904, que le están escribiendo desde los proveedores aeronáuticos de París del material que le van a mandar. Pero el alcalde de Bilbao nos cuenta, los periodistas que acompañan al alcalde de Bilbao en 1905, febrero del año 5, nos cuentan lo que hay en el Betty High. Por supuesto, el telequino, mando a distancia, pero por supuesto también las experiencias con un coche, le llamamos triciclos, un coche con 3 ruedas, con motor eléctrico, baterías eléctricas y Viva Madrid Central, hace más de 100 años. Pero también hay un bote, porque se convirtió en astillero y se construyó el primer barco eléctrico con baterías eléctricas, servomotores, que iba a ser teledirigido con el telequino. Pero es que además la idea era teledirigir dirigibles, claro, globos aerostáticos que veis ahí. Sí, y desde el Betty High, como veremos, se patentará ese sistema de dirigibles. Desde el Betty High esa patente se llevará a Francia y a Inglaterra. Y esos dirigibles patentados desde el Betty High se utilizarán en la Primera Guerra Mundial. Y desde esa patente clonada, copiada y, como veréis, razonada y citada, se seguirán utilizando esos dirigibles concebidos y ensayados en el Betty High en Rusia hoy, en el 2019. En el Betty High va a estar Torres Quevedo, como veis ahí, hasta el 10 de abril, por lo menos, del año 9. Le siguen mandando a Torres Quevedo material aeronáutico. Pero hay muchas más chamberís en Torres Quevedo. Santa Engracia 20, no sé si era este edificio, como las numeraciones van cambiando, hoy es Santa Engracia 20. Sí, desde agosto del año 6 le están escribiendo a Torres Quevedo, porque aparte de lo que está haciendo en Chamberí hasta el año 9, en Santa Engracia 20 tiene en el entresuelo, en el principal, tiene sus oficinas también Torres Quevedo. Sí, y por lo menos hasta el 19 de marzo de 1913 se siguen dirigiendo a Torres Quevedo en el Paseo de Santa Engracia 20. Y hemos dicho Manuel Silvela 1. ¿Y qué tiene Torres Quevedo en Manuel Silvela 1, en esos bajos? Pues tiene un taller, ni más ni menos que un taller. Machimbarrena, el director de la Escuela de Caminos, certifica que el sistema de globos fusiformes se puede construir con el material que se dispone en Manuel Silvela número 1. Bueno, pero no solo eso, sino que también, todavía en el año 10, hay todo un taller de mecánica en el que se está construyendo el dianemólogo, que luego hablaremos de eso que es. Pero he dicho también Zurbano 36, y todos con envidia pasamos por la puerta y decimos, me gustaría alojarme en ese hotel que fue la casa del duque de Santo Mauro. Claro, pero es que el duque de Santo Mauro no es Mariano Fernández de Nestrosa,
marqués de Mil Cosas, duque de Santo Mauro, que tiene el Palacio de Hornillos donde se rodó la película Los Otros de Amenábar. Es que es querido Mariano para Leonardo Torres Quevedo. Y Mariano escribe a su querido Leonardo, porque la abuela del marqués y duque es la madrina de Torres Quevedo. Y se han criado las dos familias en el Valle de Iguña y han compartido los veranos en el Valle de Iguña. Todo esto es el Chamberí de Torres Quevedo. Torres Quevedo no nace porque los de Bilbao no nacen donde les da la gana, por mucho que se pongan. Los de Bilbao nacen donde está su madre ese día. Y la madre de Torres Quevedo decidió que el niño no iba a nacer en la calle Pelota, precisamente, de Bilbao, sino que iba a nacer en esa casa, en Santa Cruz de Iguña. No, Torres Quevedo podía haber nacido. Yo le dije a las autoridades municipales hace un mes de Bilbao que pongan una placa. Aquí tenía que haber nacido y no nació Leonardo Torres Quevedo. Sería una placa muy original, ¿verdad que sí? Bueno, no sé si me harán caso, pero Torres Quevedo nació ahí. ¿Y dónde murió? Ah, uno no decide dónde nace, pero lo mismo sí puede decidir dónde muere. Y Torres Quevedo murió en Chamberí, en la calle Gener. La calle que da al Betijay. Desde cierta altura se puede ver el Betijay. Y Torres Quevedo murió viendo su Betijay. Sí, murió en Chamberí. Gener, esto es el Betijay, esto es donde murió Torres Quevedo. Bueno, chamberileros, tenemos historia que contar, ¿verdad? ¿Nos ponemos? Bueno, pues acompañadme porque hay mucho que contar, mucho que documentar y la calma se ha terminado. Vamos a correr. Construcción y usos del Betijay, pues no es un tema que hoy toque. Lo diseña Rukova, lo tiene que hacer con mucha prisa y lo que os recomiendo es que os leáis el Pelotari, todos los números del Pelotari que están digitalizados para que podáis tener esos datos. Hemos documentado en parte lo que sucedió, hemos documentado todas las ocupaciones que tuvo, pero hoy no tenemos que tocar esos temas, no da tiempo. Si queréis, es verdad que hemos construido todo un cronograma de usos del frontón Betijay, muchos de ellos desconocidos, y lo hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía, el artículo de 27 páginas bien densas y bien documentadas, para que en la revista Los Cántabros el director le pareció bien que se pueda consultar, os lo descargáis, lo podéis consultar en línea, porque hoy no podemos hablar de eso, no nos da tiempo. Hoy tenemos que hablar de Torres Quevedo como ingeniero en Chamberí. Y es un ingeniero cántabro universal, vale, es cántabro, nace en algún sitio, había que nacer y su madre decidió que naciera ahí, pero es patrimonio de la humanidad. Y como vamos a ver, nos lo podemos repartir entre todos. Se cría en Bilbao, estudia primaria, secundaria en Bilbao, bachillerato en París, con lo cual ya tiene unos horizontes mucho más amplios que la media de los estudiantes, por buenos que fuesen de la época. Estudia caminos no en la Escuela del Retiro, sino en la calle Marqués de Cuba, entonces calle del Turco. Y en el año 76, pues termina la carrera. Viaja porque tiene una herencia, no tiene que trabajar para vivir, ha recibido una herencia muy considerable de unas parientes lejanas y puede dedicarse a seguir estudiando, ampliando, viajando, va a París, en el Ateneo, Tertuliano, etc. Y en un momento dado dice, me retiro a mi Valle de Iguña natal a pensar en mis cosas, bueno, a pensar en sus cosas y a casarse, con Luz Polanco Navarro. Y desde el Valle de Iguña, en el año 80, como veis ahí, 87, cuando tiene 35 años, hasta entonces no ha hecho nada, os podéis imaginar la imagen que da una persona de 2 metros casi en el Valle de Iguña, que no hace nada, vive, pues patenta su primera creación, el transbordador. ¿Y qué es el transbordador? Bueno, pues lo primero que os tenéis que ir acostumbrando es que Torres Quevedo es demasiado para nosotros. Y no patenta el transbordador y ya está desde el Valle de Iguña, sino que somete su invento a las oficinas de patentes de todos los países importantes, Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza, Austria, Italia, Reino Unido, etc. Y todas le conceden la patente. ¿Qué es lo que ha patentado? El primer sistema de transporte por cable para personas con absoluta seguridad. Los cables trabajan todos a tensión constante determinada por un contrapeso que tiene en el extremo. Cable que pasa por una polea. De tal manera que el movimiento, la posición de la barquilla a lo largo del recorrido, lo único que va a hacer es que los contrapesos suban o bajen, pero no va a aumentar la tensión que aguanta ninguno de los cables porque la barquilla esté más cerca, más lejos de las estaciones. En el caso de que se rompiese alguno de los 6 cables, que no se van a romper, el sistema redundante tiene 6 cables soporte, el sistema se autoequilibraría. Esta es la patente que presenta Torres Quevedo y como emprendedor se juega su dinero llevándolo a Suiza.
al Monte Pilatus, donde hoy hay un teleférico, como en todos los picos de Suiza. Pero hacen escarnio de él. Xenofobia, racismo, no van a tolerar los ingenieros y empresarios europeos, centroeuropeos, que un africano europeo español pues les ponga en funcionamiento el primer teleférico para personas del mundo. Fracasa Torres Quevedo con su proyecto de teleférico, patentado en todos esos países. Pero no pasa nada. Torres Quevedo siempre tiene en su cabeza 2 o 3 temas a la vez. Y tiene en su cabeza otro tema que ha pensado mientras estudiaba caminos, que es la solución de la mecanización del cálculo. Pero acostumbraos desde ya. Cuando Torres Quevedo tiene en su cabeza un invento, no es como Leonardo da Vinci, que hace unos bocetos, ahí se quedan. Torres Quevedo tiene en su cabeza un invento, sabe la construcción en que va a conseguir y que va a consistir, y sabe que tiene que fundamentar científico-tecnológicamente en un tratado, en un artículo, en una patente, esa nueva invención que no existe. Si va a concebir máquinas de calcular, hace falta una ciencia para esas máquinas de calcular y un modelo que demuestre esas concepciones teóricas. Todo eso es lo que vamos a encontrar siempre en Torres Quevedo. Sí, habrá manuscritos donde nos digan en qué tiene que consistir una fórmula algébrica y cómo se simularía la computación que haría esa máquina. Y por supuesto, visto hoy, podemos simplificarlo, que para resolver un problema matemático construimos un sistema físico analógico. La solución matemática, si la pudiéramos obtener, va a ser la misma que obtengamos mediante simulación física. Todo esto está muy bien, pero Torres Quevedo entiende que está resolviendo una serie de problemas donde Babbage ha fracasado y que con tecnología mecánica, aritmómetros como el que concibe, máquinas analíticas, lo llamaba Babbage, no puede tener éxito, que hacen falta sus máquinas algébricas. Y esto es lo que nos va a regalar, en forma de máquinas de demostración que presenta acompañados de artículos científicos que somete al arbitraje de revistas científicas. Por ejemplo, las Congrès de la Académie des Sciences de París en el año 895 o en el 900. Y el libro que se publica en Bilbao, que habéis visto, todo un tratado del año 95, 1895. Le premia a la sociedad española nombrándole académico de ciencias. Él no quiere ser catedrático, le nombran académico de ciencias. Se ha consagrado como la figura nacional en matemática aplicada o como lo queramos llamar. Pero lo importante no es eso, es que en ese momento es la figura mundial en mecanización de cálculo. Se escriben artículos para describir y memorias para describir lo que está haciendo Torres Quevedo, porque está a décadas de adelanto con respecto a los ingenieros mecánico-informáticos de la época. Y sus tratados se traducen al francés y se publican en Francia y en Bélgica. Es la autoridad mundial en mecanización de cálculo. Pero sigue todavía fuera de Chamberí. Está entre Cantabria y válgame Dios, más bien zona chueca. Y tiene un problema que resolver el mundo y Torres Quevedo entiende que él tiene que participar, que es la solución del problema de la navegación aérea. Y vamos a ver, todo esto se va a hacer desde el Betty High, cómo va a proponer un sistema de dirigibles autorrígidos y cómo se va a convertir en el origen no solo de los drones, sino de los vehículos aéreos autónomos. En la época de Torres Quevedo había 2 sistemas. El sistema del Zeppelin, rígido, estructura metálica, conserva la forma, en caso de impacto el desastre está garantizado y no se pueden desinflar. Sistema flexible, admite impacto, se puede inflar y desinflar, pero no es estable de forma. Los dos tienen deficiencias. ¿Y Torres Quevedo qué hace? Estudia el problema, lo documenta y escribe todo un tratado de ingeniería aeronáutica que convierte en patente de unas 20 páginas, con los diseños correspondientes de su propuesta, de momento teórica nada más, de dirigible que resolvería el problema de la navegación aérea utilizando una viga interior de sección triangular hecha prácticamente solo con cuerdas. Hay algún elemento metálico que luego va a eliminar en la patente del año 6, pero básicamente con cuerdas. El sistema entero se puede desinflar y a medida que le metemos gas hidrógeno, que es el que es más ligero que el aire que nos rodea y permite que ascienda, se va a autotensionar toda esa estructura interior y va a funcionar inflado como si fuese rígido, pero es enteramente elástico. Bueno, pues ¿qué hace Torres Quevedo? Lo somete al juicio de las autoridades mundiales. Claro, eso es lo que hace. El informe de la Academia de Ciencias de París es absolutamente laudatorio. Ensáyese y cuanto antes. Esta es la solución al problema de la navegación aérea. Informan favorablemente en las Congrès de la Académie des Sciences, la GOFIL, Cosmos, Journal d'Inventeurs y demás. Los británicos no son tan generosos. Se acaba de matar Severo. Un mes antes se había matado Bradsky, con proyectos de dirigibles porque tenemos un motor de combustión muy cerca de una envuelta llena de hidrógeno y con los pilotos fumando en la barquilla.
Claro, eso son bombas voladoras. Si el sistema está mal estudiado, eso puede explotar, y murieron. Nature, Literary Digest y The Aeronautical Journal dicen, no se ensayen, no el sistema de Torres Quevedo, ninguno con personas a bordo, porque esto es muy peligroso. Y Torres Quevedo toma nota, porque lo que quiere es hacer eso, ensayos. Y para ensayar necesita alguien que sepa de aerostación. En España solo saben de momento los militares. Y se dirige al Ministerio de la Guerra, solicitando permiso, medios para ensayar en Guadalajara, que es donde está el Servicio de Aerostación Militar desde el año 1896, su dirigible. Pero el Ministerio de la Guerra dice que tururú, que de estos temas el parque no se debe ocupar, que no tenemos recursos y que busque la financiación en otro sitio. Bueno, pero Torres Quevedo se ha quedado detrás, con la mosca detrás de la oreja, y dice, los ingleses son unos genios. Yo necesito ingleses, no franceses que me echen flores. Claro, porque si lo que me están diciendo es que no puedo poner en riesgo las vidas humanas, lo que me están diciendo es que haga un nuevo invento que no se nos había ocurrido. El mando a distancia, el telequino, para poder hacer las pruebas de los dirigibles sin poner en riesgo las vidas humanas. Patentes francesa de diciembre del año 2, todavía estamos en el año 2, y al año siguiente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España. ¿Pero qué hemos dicho? Que si Torres Quevedo tiene en su mente una invención, tiene el tratado teórico, que será un artículo, un libro, una patente, ¿y qué más tiene? Un modelo de demostración. La demostración práctica, de momento no va a teledirigir nada, es simplemente un modelo donde demuestra los fundamentos de lo que será el telequino. Un emisor de ondas hertzianas y un receptor con memoria artificial, que va a recibir una serie de señales en código Morse, que va a memorizar en su memoria artificial y que cuando le demos al intro desde el emisor va a retomar de esa memoria artificial, va a interpretar y ella sola, esa máquina, va a ejecutar una orden a un determinado motor. Y lo presenta en París. Y claro, lo que está presentando es apoteósico. Toda la prensa mundial se rinde ante Torres Quevedo. Os pongo ejemplos, pues el New York Herald o el Daily Messenger. Está el mundo temblando. España ya no necesitaría reconstruir la flota que perdió en el 98 de acorazados destructores. Con lanchas torpederas y telequinos podemos ser los dueños de los mares otra vez. Bueno, es una fantasía porque está el problema de la sintonía como tienen los drones hoy. Pero eso es lo que se están temiendo. Eso es lo que se están temiendo. Y para poner en marcha todo esto hace falta una sede, hace falta un lugar. Y ya sabemos desde enero del año 3 que Torres Quevedo ya sabe que tiene asignadas 60.000 pesetas que ya entrarán en el presupuesto del año siguiente, porque no han llegado a tiempo, los presupuestos se hacen en noviembre y diciembre, y ya se ha pasado. Ese año 3 se va a pasar sin que tenga Torres Quevedo la posibilidad de disponer de ese dinero. Pero lo que sí sabe, porque en diciembre, en noviembre y diciembre del año 3 ya sí se han preparado los presupuestos para el año siguiente, que tiene no 60.000 pesetas como lo habían prometido, sino 200.000 pesetas preparadas a su disposición desde el año 3. ¿Y qué hace Torres Quevedo? Pues sabiendo que todo es eso, se ha pasado el año 1903 buscando una sede para lo que va a ser su centro de ensayos de aeronáutica. Él sabe que el frontón Betty High ha nacido en la calle Pelota, que se llama así porque había un frontón al lado de su casa, conoce perfectamente el juego, y sabe perfectamente que el empresario Arana pues fracasó con el negocio que tenía apuestas asociadas a la pelota en el frontón Betty High y que está deseando alquilarlo. Y entonces Torres Quevedo se lo va a alquilar por 1.500 pesetas al trimestre, 6.000 pesetas al año. Eso viene a ser lo que cobra un catedrático de universidad cuando empieza en esa época en todo un año. Eso es lo que le va a costar el alquiler. Pero no lo digo yo, lo dice el contrato, que por primera vez podéis ver completo, que firman, pues contrato inclinato, calle Marqués de Riscal número 5, Leonardo Torres Quevedo y José Arana y Elorza. Desde el enero del año, esto se ha preparado el año anterior, por supuesto, pero hasta que no se publica el día 4 de enero la orden, no pueden firmar el contrato con permiso del Ministerio. Bueno, pues eso es lo que tenemos. En contestación a una carta del día 14 de enero, pues ya le contestan el año 17 porque ya están los proveedores. Ya tenemos el presupuesto, ya tenemos aprobado el gasto, contrato a mi primer auxiliar. El primer auxiliar va a ser Antonio Peláez Campomanes y García San Miguel, que se va a dedicar ¿a qué? Bueno, a cobrar buenos dineros, como estáis viendo ahí, 2.500 pesetas, 1.000, todo en enero y febrero, ¿veis?, del año 4, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pues construir el telequino. Esa es la idea. Y mientras, pues sigue todo el año 4 buscando proveedores aeronáuticos, las lonas que va a necesitar para construir el dirigible.
¿Qué es lo que va a hacer Peláez? Pues Peláez va a construir, ya sí, telequinos de verdad, que puedan teledirigir algo, porque lo que había llevado a París era un modelo que no teledirigía nada, funcionaba muy bien, ilustraba, pero no teledirigía nada. Y hace falta montarlo en barcos y hace falta montarlo en coches eléctricos. Claro, no hay dirigibles todavía, pues todavía no hacemos un telequino para los dirigibles porque no tenemos dirigibles, pero sí tenemos un coche que estamos construyendo y motorizando en el Betty High y tenemos un barco que estamos construyendo y vamos a motorizar en el Betty High. Y este es el telequino que se construye en el Betty High, el emisor y el receptor. Y efectivamente se va a poner en un triciclo. Claro, es que los coches a principios de siglo, pues la mayor parte todavía tenían 3 ruedas. Y esto es lo que va a ver el alcalde de Bilbao en el año 5, porque el telequino, los 2 telequinos ya están construidos a lo largo del año 4 y en el año 5 ya están operativos y se van a poner en funcionamiento. El barco que se construye en el Betty High no es este es el segundo que se va a construir en Bilbao, el bote Vizcaya, de más de 12 metros, 16 metros casi de eslora. Aquí tenéis las baterías, los motores, etc. Y este es el que se va a probar. Las pruebas que se van a hacer en Madrid con ese coche eléctrico pues están más que documentadas. No hay fotos, no he encontrado, pues no digo que no haya, digo que yo todavía no he encontrado fotos de esas pruebas ante los profesores y los alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Industriales, que estaba muy cerquita. Pero lo que sí nos cuentan pues es en qué consistieron, ¿no? Tuvo la interesante, bueno, nos invitó a los profesores y demás, y estamos encantados y admirados de la obediencia de ese coche a las órdenes del autor. Bueno, y luego hay que teledirigir las embarcaciones. Ya hemos teledirigido el coche y ahora vamos a llevar un barco a la casa de campo, al estanque de la casa de campo, y el otro que tenemos en Bilbao, que financia el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cuándo se va a hacer eso? Pues la hoja de servicios de Peláez nos lo va contando. Le dan una comisión para que se vaya a Bilbao desde julio, agosto, septiembre, hasta noviembre, con Torres Quevedo a hacer las pruebas ya casi semipúblicas con el bote Vizcaya, teledirigido desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao, que ahora no existe porque en los años 80 lo voló ETA, entonces es otro club marítimo el que tenemos ahora. Y aquí tenéis imágenes de ese bote Vizcaya. También se montaron periodistas, y las crónicas muchas veces están contadas por los periodistas que iban a bordo de ese barco teledirigido que se atrevieron a montarse. Bueno, y todo esto también lo tenemos documentado por la correspondencia entre Peláez y Alfredo Quindelán, que escribe a Torres Quevedo el 12 de septiembre del año 5 desde el Betty High, poniéndole al día de cómo está la construcción del dirigible y dándole recuerdos a Peláez. Sí, Alfredo Quindelán, que como él mismo nos cuenta, en marzo del año 5 empezó a trabajar como segundo auxiliar de Torres Quevedo en el frontón Betty High. ¿Para qué? Para construir el dirigible, que era realmente lo que le interesaba a Torres Quevedo. El telequino es un auxiliar para poder dirigir los dirigibles sin poner en riesgo las vidas humanas. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer Quindelán? Pues no dio tiempo a cubrir el Betty High en ese momento. No dio tiempo. Fue tan apresurada la construcción que fue un frontón pues que no se pudo cubrir. Y entonces lo primero que tiene que hacer cualquiera que quiera utilizar esa pista para algo que no dependa del tiempo, pues es cubrirlo. Y eso es lo que hizo Quindelán. Compraron muchos metros cuadrados de lona, montaron unas cerchas y pusieron esa cubierta, un armazón, toldo en la cancha del frontón Betty High, bajo cuyo toldo se hizo la operación de unir el globo a la viga armada. Claro, imaginaos, es un globo de 36 metros de largo, el diámetro van a ser unos 6, 7, 8 metros, pero claro, eso es el diámetro, las lonas son todas extendidas, necesitaba toda la cancha. Claro, era perfecto el Betty High y al precio que lo consiguió, pues os podéis imaginar. Entonces, esa fue la primera cubierta que tuvo el Betty High. Y eso es lo que nos cuenta en septiembre del año 5 Quindelán a Torres Quevedo, que está en Bilbao haciendo las pruebas. Pues ya hemos cosido las telas con la ayuda de mi hermano, en fin, todas esas cosas. Pero muy importante, Torres Quevedo no solo compra fuera, compra en el barrio también. Y entonces, por ejemplo, pues aquí podemos ver cómo comprar pues 120 metros de tela más para el toldo. Y lo compra desde el Marqués de Riscal 5 en enero del año 6, porque no le valía con lo que tenía, quiere hacer doble capa o lo que corresponda. Bueno, os voy a sacar un poquito de papeles, os podéis imaginar, podemos estar hasta mañana sacando papeles, pues ya con una pequeña muestra, ¿no? ¿Y qué más hace? Pues no solo puede comprar en el barrio, también se tiene que ir a París a comprar, y manda o encarga a Quindelán que vaya a comprar pues hélices, motores, a Levasseur, a Boisin, en fin, a los fabricantes importantes, ¿no? Y claro, se convierte Quindelán en un receptor también de correspondencia de estos fabricantes aquí en el Marqués de Riscal. Sí, pues ya tenemos el dirigible. Llega a final de junio, ya se ha terminado la construcción del dirigible, se monta, desinflado por supuesto, en carros, se saca por el pasillo ese que estáis viendo y se lleva al gasómetro de Madrid. En el gasómetro de Madrid no queremos que vuele, simplemente queremos probar cómo se autorrigidiza él solo fruto de la presión interior.
Y se va a hacer con gas del alumbrado, que también es más ligero que el gas que nos rodea, pero no tiene tanto poder ascensional como el hidrógeno. Le vamos metiendo gas poquito a poco, se van tensionando todos esos triángulos que habéis visto, se van tensionando hasta que adquiere la forma como si fuese rígido, pero es autorrígido. Es elástico, se puede inflar, se puede desinflar, porque ya no tiene, con respecto a la patente del año 2, ningún elemento metálico en su interior. Son todo cuerdas. Y lo patenta porque la patente es nueva. Esta patente se fabrica, se redacta, los cianotipos se preparan en el frontón Betty High, que es donde Torres Quevedo tiene su, aparte de los talleres, la cancha y demás, tiene su oficina y la sede del Centro de Ensayos de Aeronáutica. Es decir, que tenemos la construcción, diseño, etcétera, del telequino y hasta la patente que va a consagrarse mundialmente con la, digamos, traducción al francés y la traducción al inglés en todos los países importantes del mundo. Bueno, pues ya no necesita la cancha del Betty High, puede mantener las oficinas y demás, pero la cancha en sí ya no necesita pagarle esa cantidad importante a Arana, porque va a montar con las mismas lonas con las que hizo la cubierta, se las lleva y en unas cerchas utilizables y monta una gran tienda de campaña en Guadalajara, en el polígono de la Estación Militar de Guadalajara, que es donde mete el dirigible. Y ya no necesita el Betty High. ¿Qué hace? Pues alquilar Santa Engracia 20. Aquí tenéis el contrato. Calle de Santa Engracia 20, de una parte Leonardo Torres Quevedo, lo estáis viendo, junio del año 6, y de otra parte, pues como se llamase Francisco Hernández de la Cuesta, y firman desde el año 6 en mayo. Sí, aquí lo tenemos, pero las compras las sigue haciendo y sigue funcionando hasta el año 8 en la calle Marqués de Riscal. Y sí, hasta el año 9 va a seguir funcionando el frontón Betty High como sede de los talleres, porque lo que tiene en Santa Engracia no es un taller, son oficinas en un principal, no pueden construir en ese principal nada. Bueno, pues Torres Quevedo lo tenemos haciendo las pruebas en Bilbao en 1906, ahí lo habíamos dejado, ¿verdad? En realidad lo habíamos dejado en 1905, pero es que las pruebas buenas no se van a hacer delante de periodistas, las quiere hacer delante del rey Alfonso XIII, porque con el rey Alfonso XIII viene toda la corte, todos los empresarios, la beautiful people de Vizcaya, todos los industriales, los banqueros, Ibarra, Ezcaza, Echevarrieta, en fin, todos ellos, y ante ellos hace esas pruebas. Y claro, otra vez la prensa mundial, The Times, etcétera, pues destacan lo que ha hecho Torres Quevedo. Bueno, a veces se equivocan, le llaman Bernardo en vez de Leonardo, pero vamos, es el mismo, ¿no? Y lo más importante no es solo eso. Lo más importante, como muy bien destaca Mercedes, es la actualidad. Lo que ha hecho Torres Quevedo en el Betty High no es que Paco González os quiera decir que fue esto o lo otro, es que el mundo entero lo reconoce ya. En lo que respecta al telequino, el IECubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, desde precisamente 2007, cuando estábamos haciendo esta exposición, le concedió un milestone, un hito en la historia del mando a distancia, atribuyéndoselo a Torres Quevedo. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes para el sistema. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Es un invento español que se ensayó y se construyó aquí, en Chamberí, en el Betty High. Pero hay más. No solo hay iniciativa pública, el Centro de Ensayos de Aeronáutica del Ministerio de Fomento. Es que esas pruebas ante el rey hacen que todos esos industriales digan, y ya nos gustaría que en el siglo XXI los empresarios y demás hicieran eso mismo, los banqueros y demás, dicen, vamos a dedicar parte de nuestro dinero a crear una sociedad privada, sociedad de estudios y obras de ingeniería, con un objeto social, desarrollar las invenciones que nos presente Torres Quevedo. Y lo primero que va a hacer, el dianemólogo, que lo va a hacer entre el Paseo de Santa Engracia y otra sede que veremos a continuación. Pero ¿qué es lo que hace Torres Quevedo sobre todo en el Betty High? ¿Y qué es lo que hace Torres Quevedo en Santa Engracia? En alguno de los dos sitios debía hacer los planos. Pues habíamos dicho que había fracasado 20 años antes, ¿verdad? Había fracasado en Suiza. Y Torres Quevedo se había quedado con las ganas. Lo que había patentado era el sistema de policables, de 6 cables, por tanto redundantes, con un contrapeso para garantizar la tensión constante y todo eso. Y en el año 6 ya tiene financiación y un proyecto, montar el primer teleférico del mundo para personas en San Sebastián. A los de Bilbao no se les reconoce que tengan mucho sentido del humor, pero en esto tuvieron muchísimo. En vez de montarlo encima de la ría, pues van y se lo llevan a los guipuchis a montarlo en el Monte Ulia de San Sebastián. Olé por los de Bilbao. Sí, señor. No digo vizcaínos, eran de Bilbao casi todos los que pusieron su dinero. Había 2 cántabros también, pero era anecdótico. ¿Y qué es lo que ha presentado Torres Quevedo?
Pues es que desde el Betty High lo que ha patentado Torres Quevedo es esa barquilla. Eso no estaba en el proyecto que presenta desde Portolín, desde el Valle de Iguña. En su patente del año 7, porque va a poner en marcha algo nuevo, lo que ha encontrado es que esta es una estructura que, según los catedráticos de estructuras de la Escuela de Arquitectura a las que se le oí, pues se presenta muy próximo al número de Mitchell ideal de la resistencia de una estructura. Claro, él es ingeniero de caminos y de eso entiende. Y esta estructura es la que él presenta en patente, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, os he puesto unas cuantas de ellas, estaba de Estados Unidos y demás. Pero lo importante, insisto, no es lo que opine Paco González o lo que veáis en fotos de hace 100 años, es qué pasa hoy en día. Cuando tienen que restaurar un edificio, una fábrica, una antigua fábrica en Hamburgo para convertirlo en museo de la ciudad de Hamburgo, cogen esa estructura de Torres Quevedo y la utilizan, sin citarlo, la patente ya había caducado, ¿vale?, para cubrir y poder hacer habitable la zona que estaba al aire libre. Esa estructura es la que se ha utilizado para la cubierta del Museo de Hamburgo. Claro, ahora esto es habitable, ahora se pueden poner, pues se puede hacer un concierto, una obra de teatro, una reunión, lo que queramos. Una estructura ligerísima, que incluso desde fuera es hasta bella. Aquí está reflejando, pero es muy transparente. Si miráis en internet Museo de Hamburgo, podéis ver decenas y decenas de fotografías, muy fácil de limpiar y muy ligera. Los cables del sistema Torres Quevedo se supone que trabajan a tracción, pero aquí no queremos traccionar, lo que queremos es que no salga volando la envuelta. Es la clave del uso de esas estructuras, por el viento, etc., porque es muy ligera y no pesa. En el caso de las barquillas de Torres Quevedo, lo que queremos es que la estructura interior compense el peso enorme de la barquilla más los 16 o 36 en Niágara pasajeros. Esa es la barquilla de Torres Quevedo diseñada y patentada desde Chamberí, desde el frontón Betty High o quizá desde la oficina de Santa Engracia. Eso es difícil saber dónde estaba sentado ese día. Pero bueno, no era esto lo importante, ¿verdad? Es que era el dirigible que había construido en el Betty High, ensayado en el gasómetro, se lo lleva a Guadalajara para ensayarlo con Quindelán. No tienen éxito las pruebas del año 7 y sí tienen éxito las pruebas del año 8. Y en el verano del año 8, pues ya sí vuela, incluso con personas en la barquilla. No se van a soltar las cuerdas de maniobra, por si acaso, porque las dimensiones del polígono son muy pequeñas, pero van a ir normalmente flojas y lo único que hace la tropa es, cuando se llega a los límites del parque, pues se le da la vuelta al dirigible, se ponen los motores para que vaya para el otro lado. Se montó Quindelán, se montó Vives, se montó Torres Quevedo y distintos oficiales que estaban allí en ese verano. Bien, pero Torres Quevedo sigue trabajando en el Quindelán, en el Betty High. Aquí se le escribe a Quindelán todavía proveedores mandándole facturas de las cosas que se han ido comprando, porque las pruebas se hacen en Guadalajara, pero se sigue utilizando el frontón Betty High para construcción de cosas. Pero claro, Torres Quevedo descubre que Quindelán se ha cabreado. El nombre que le han puesto al dirigible es Torres Quevedo, y Quindelán se creía que iban a poner el suyo. Hay que echarle también imaginación. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se enfada y expulsan a Torres Quevedo del polígono de aeroestación de Guadalajara. Tienen que recoger todo el material y meterlo en algún sitio. Torres Quevedo no quiere volver a pagar la millonada que está pagando en el Betty High, que le siguen utilizando, yo creo que se lo dejan utilizar, pero por cariño que le tenga gana, porque ya realmente no consta que le sigan cobrando alquiler. Y lo que hace es alquilar Manuel Silvela número 1, un taller que hoy sigue siendo un bajo que podéis ver hoy en día. En este caso, desde agosto del año 8 ya tiene alquilado Manuel Silvela número 1 a Rosa Valls y Abad. Bueno, y esto lo va a tener por lo menos hasta el año 10, porque en el año 9 pues está allí Machín Barrena certificando y en el año 10 también. ¿Y qué es lo que está certificando Machín Barrena que se está haciendo? Pues mejoras en el dirigible que se había construido en el Betty High, se está haciendo el dianemólogo y por lo menos hasta febrero del año 10 pues está en Manuel Silvela número 1 trabajando. Pero el éxito de las pruebas del telequino en Bilbao, ese telequino construido en el frontón Betty High, van mucho más allá. Y no solo ya tenía su centro de ensayo de aeronáutica y empresarios privados crean una sociedad para desarrollar los inventos de Torres Quevedo, sino que el propio gobierno crea un segundo laboratorio de mecánica aplicada ante lo que se ha visto en presencia del rey. Y en febrero del año 7 ya Torres Quevedo tiene nuevas dotaciones económicas y sobre todo tiene un sueldo de director de 10.000 pesetas al año, que eso es de alto nivel, casi como cobra un vicerrector de la Universidad Central de Madrid en esa época, para desarrollar aparatos. Y entonces hace un redescubrimiento. Claro, yo había construido en general máquinas de tecnología mecánica, pero es que el telequino en realidad es un autómata electromecánico.
y retoma cosas que había dejado escritas en el año 5. Si yo le pongo el telequino a un dirigible cuando lo tenga, en realidad esos globos, sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética y a las ondas hertzianas, lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse, son autómatas. Es decir, que no está diciendo que pueda teledirigir, que también un dirigible. Está concibiendo lo que hoy llamamos vehículos drones, UAVs, vehículos no tripulados, porque si tenemos los suficientes aparatos para que con esos aparatos esa aeronave detecte presiones, temperaturas y demás, puede él solito ejecutar operaciones. Claro, esas máquinas con todos esos detectores no se limitarían a ejecutar un trabajo mecánico, sustituirían al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a las personas. ¿Estáis oyendo en 1905 lo que está diciendo Torres Quevedo? Él mismo dice, bueno, creo que podemos llegar muy lejos, pero me parece que de momento voy a parar. Y eso es lo que hizo en el año 5, parar. Pero no es lo que hizo después. Porque no solo Torres Quevedo se había enterado lo que era el telequino construido en el Betty High. José Echegaray, premio Nobel de Literatura, pero también ingeniero de caminos, físico y matemático, había entendido perfecta y preciosamente qué era el telequino. Precisamente en esa interpretación de cada mandato que hace el receptor, en esa distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres, un aparato material, sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. ¿Qué había inventado Torres Quevedo y qué había construido Torres Quevedo en el Betty High? La primera máquina dotada de inteligencia artificial de la historia. Eso es lo que es el telequino. No es teledirigir un telequino, un triciclo o un barco. Es muchísimo más. Bueno, pues ahora ya tenemos Santa Engracia 20 para desarrollar todas estas cuestiones y tenemos Manuel Silvela número 1. Y en este Manuel Silvela número 1 es donde va a construir esas máquinas electromecánicas de calcular, esas máquinas analíticas, esas computadoras electromecánicas, que no lo digo yo, lo dice Pedro Arribas cuando en enero del año 9 va a cobrar por los 30 días que ha estado trabajando construyendo la máquina de multiplicar para la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería en Manuel Silvela número 1. ¿Qué máquina es esa? ¿Qué concepción es esa? La que le han pedido desde Francia. Le han pedido que de una vez por todas que escriba el artículo descriptor de su nueva máquina electromecánica. ¿Y qué máquina electromecánica es esa? Una que va a presentar en Argentina. Porque le han pedido que sea el representante de España, junto con la infanta Isabel, la chata, militares y demás, y que dé la conferencia que España lleva a ese congreso conmemorativo de la proclamación de la independencia de Argentina, 1810. Bueno, las independencias siempre cuestan muchos muertos y muchos años más que las proclamaciones de independencia, y en Argentina murieron muchos y pasaron años hasta que de verdad fueron independientes. Pero lo que sí sucedió en cualquier caso es que Torres Quevedo fue a dar una conferencia. Y dio una conferencia sobre qué bien que todos hablamos español, o la raza común, o yo qué sé. No. Llevó esos diseños que le estaban pidiendo, los diseños de la primera computadora digital de la historia, 1910, que como os he dicho, publica y somete al juicio de las autoridades, en ese caso argentinas, y luego se reproduce en la revista de Obras Públicas aquí en Madrid. Lleva los diseños, que también hemos localizado en color, y para que os entendamos rápidamente, vamos a ver lo que ha presentado. Allí en Argentina expuso algunas consideraciones sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir el trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Del año 10, ya en el año 5 ya lo había dicho que el telequino era esto mismo, pero bueno. Y a continuación, refiriéndome ya a las máquinas de calcular, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de tal forma que basta inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. ¿Siglo XXI o siglo XX? Pues siglo XX, pero válido en el siglo XXI. Ya, pero Torres Quevedo vuelve a España, vuelve a Francia, y lo que quiere es ver qué pasa con sus dirigibles. Esos dirigibles que ha construido, ese dirigible que ha construido en el frontón Betty High, que ha llevado a París a ensayar y que ha asombrado a la Casa Astra, que ya le había dicho en el año 2-3, tráetelo para acá y vamos a construirlo aquí, pero que él quería que fuese obra española, con una industria aeronáutica española, que iba a poner él en marcha y que no pudo ser por las peleas con los militares. Firma el contrato en febrero del año 10, con los dirigentes de la sociedad Astra, y Torres Quevedo va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico de dirigible construido.
El primero, el Astra Torres número 1 de 1.600 metros cúbicos, se prueba en marzo de ese año 11, el éxito es total, se va a integrar en el ejército francés y en el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio, pues mientras las tropas desfilan, el dirigible de Torres Quevedo va a acompañar sobrevolando a esas tropas. Hay de otros sistemas, pero este, como veis, pues va donde le da la gana, este va a acabar estrellándose y el único que va a funcionar de manera operativa y efectiva es el de Torres Quevedo. Sí, de tal manera que el ejército francés le encarga dirigibles tan grandes como los cepelines de la época, 23.000 metros cúbicos. Por 3 francos cada metro cúbico os voy a obligar a hacer operaciones y sobre todo analogías. Hemos dicho que un catedrático de universidad cobra unas 6.000 pesetas al año. Bueno, cuando tiene trienios, 8.000. Entre 6.000 y 8.000. Al año. Peseta y franco en esta época están parecidas. 23.000 metros cúbicos, 3 francos cada metro cúbico. ¿Cuántos sueldos de catedrático ha cobrado solo con ese dirigible? ¿Os animáis a hacer cuentas? Pues venga, haced muchas, porque es que luego vende otros 2 de 14.000 metros cúbicos. Y para que veáis que no me lo invento, aquí tenéis la carta donde le dicen lo que está cobrando. 41.850, porque no son 14.000, son 13.950, ¿vale? Precisión siempre. Pues cada uno de esos dos, 41.850. 6.000 pesetas, 6.000 francos cada sueldo anual, una fortuna. Bueno, así sucesivamente, el de 16.000, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, desde Francia. Ese sistema construido en el Betty High, patentado en España, en Francia y en el Reino Unido. Porque el primero que vendió realmente fue este, no el de 23.000 metros cúbicos. Fue el Astra Torres número 14 en el año 13. Y cobró solo 22.000 francos. Es lo único, porque no llegaba a 8.000 metros cúbicos. Pero no está nada mal, ¿verdad que sí? Y además la obra no le salió mal. Lo que había concebido nuestro Betty High no fue poquita cosa, porque bate el récord mundial de velocidad, 83,2 km por hora, con viento en contra. Con viento a favor fueron 124, no sé cuánto, pero eso no se pudo homologar. Lo homologa el Real Aeroclub del Reino Unido y las autoridades francesas. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el único dirigible operativo que tiene la Armada Británica es el Astra Torres 14. Tiene de otros sistemas, pero no son operativos. Y eso lo entienden perfectamente y encargan más dirigibles a la Casa Astra. Este de más de 11.000 metros cúbicos, echad la cuenta, y luego uno más pequeñitos, de menos de 5.000 metros cúbicos. Este es el principal de todos, porque los británicos lo van a desarmar, van a ver que lo que hay dentro, lo van a copiar, lo van a clonar y lo van a multiplicar. ¿Para qué se utilizaron estos dirigibles, construidos todos de acuerdo con la patente hecha y solicitada desde el Betty High? Para ganar la Primera Guerra Mundial en la lucha antisubmarina. Los submarinos alemanes hundían el barco que les daba la gana. No hay sonar, desde la cubierta de un barco no se ve el periscopio, desde la cubierta de un barco, está a 2 millas, desde la cubierta de un barco no se ve el torpedo hasta que no lo tienes encima y no puedes virar. Cuando empiezan a operar los dirigibles del sistema Torres Quevedo en el Mediterráneo para la Armada Francesa o en el Atlántico, Golfo de Vizcaya, Mar del Norte para la Armada Británica, dicen los propios blogs, como se llama, el libro de a bordo de los submarinos alemanes, que ninguno se atrevió a atacar ni un solo convoy mientras estuvo protegido por los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Sí, el concebido en nuestro Chamberí, en Betty High. ¿Y cuántos fueron esos? Los británicos dicen que 30 de la clase Coastal, pero ellos solo cuentan las barquillas. Como las envueltas se estropeaban y se ponían a construir, fueron más de 60 envueltas de 5.000 metros cúbicos. No le darán ni un chelín a Torres Quevedo. Le dirán, vente aquí a pleitear contra nosotros en mitad de la guerra, a ver si te atreves. Más de 18 de la clase North Sea. Estos llegaron a volar, batieron el récord mundial 4 horas, 4 días y algunos minutos de vuelo ininterrumpido sin tocar tierra. 2 tripulaciones alternándose. Y entre medias, 10 de la serie Coastal de 6.000 metros cúbicos. ¿Habéis hecho las cuentas? ¿Solo contando las barquillas os salen ya 60? No, todavía no, porque hay que sumarle los 4 que le vendieron a Rusia antes de la Revolución, hay que sumarle el que le vendieron a Francia y hay que sumarle el que le vendieron a Estados Unidos, con el número 13 que rápidamente borraron y pusieron un 14, porque no van a volar los americanos con un número 13. Hombre, solo faltaba. Bueno, pues se lo cambiaron. Y todo de acuerdo con la patente, copiándosela vilmente, sin pagarle royalties, diseñada aquí, en el Betty High. Pero hemos dicho Francia, los franceses sí le van a pagar.
le van a pagar religiosa o laicamente, como queráis, pero le van a pagar. Y tenemos también las cantidades que le van a dar. Del AT1 al AT4, 62.400 francos. Del AT5 al AT8, 80.400. Del AT14 al AT17, no me he equivocado, es que Torres Quevedo renuncia a la mitad de sus royalties para que Francia gane la guerra. Patriota francés, porque la estudia en Francia, es francófono, todos sus inventos los ha presentado en Francia, quiere que Francia gane la guerra, le darán la Legión de Honor por ello, claro. Y las siguientes series, para Estados Unidos y para la Armada Francesa, pues ya de muchos metros cúbicos. Sí, pero también para Japón, que se está preparando para la Segunda Guerra Mundial. Japón va a ser el último país que pague royalties. Las patentes tienen 15 años de duración, la patente en Inglaterra al año siguiente, de la española, es del año 7, en Francia es del año 7, pues en el año 22 le pagan los últimos royalties. De golpe 32.100 francos, un montón de sueldos de catedrático, que no sé si lleváis la cuenta o estáis ya desesperados de contar, ¿verdad que sí? Bueno, el sistema siguió siendo efectivo. Si Mercedes tiene razón, si es que la actualidad de Torres Quevedo llenó el siglo XX entero, porque la Armada Francesa, que ya no tenía que pagar royalties, siguió fabricando montones de dirigibles del sistema Torres Quevedo y cambió las envueltas de los que tenían, porque era más barato, la barquilla la seguían utilizando. Sí, con la patente se hizo aquí, en el Betty High. Pero lo importante y lo más importante, aunque esto lo es sin duda, no es eso. Es que lo que se hizo en el Betty High fue mucho más que un telequino y un dirigible. Toda la automática de Torres Quevedo parte de lo que se hizo en el Betty High. Pero no es que lo diga yo, es que si estos eran los esquemas del telequino, si ya Echegaray se había dado cuenta de lo que estaba implícito en el telequino, que era el primer aparato dotado de inteligencia artificial de la historia, Torres Quevedo empieza sus ensayos sobre automática, donde va a fundamentar teóricamente esta ciencia con estas palabras. El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección. El telequino es en suma un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas. Durante la construcción de los diversos modelos del telequino, en el Betty High, es donde se construyeron los dos, tuve ocasión de apreciar prácticamente la gran facilidad que dan estas construcciones y pensé que las podría aplicar a las máquinas de calcular, con ya tecnología electromecánica. Y en el año 11, el gobierno le autoriza a cambiar el nombre del Laboratorio de Mecánica Aplicada por Laboratorio de Automática. Y en principio se supone que se traslada a donde hoy está, en José Abascal, el Museo de Ciencias Naturales, a la parte de atrás, en unos espacios especialmente, bueno, ya son públicos, no hay que pagar alquiler por ellos porque pertenecen al Ministerio. Pero la realidad es que sabemos que hasta el año 13 todavía sigue trabajando como centro de ensayos de aeronáutica en Santa Engracia 20. Es decir, que más que probablemente la parte de automática la vaya trasladando al Palacio de las Artes y la Industria, pero la parte de aeronáutica la sigue utilizando aquí. Y como Leonardo da Vinci tiene manuscritos donde va a ir dándole vueltas a qué son sus ensayos sobre automática, como da Vinci dice, hay que crear una nueva ciencia, la automática. Como da Vinci se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y eso es un error fundamental. Lo que basta es que sea inteligente el constructor, no hace falta que lo sea la máquina. Evidente en el siglo XXI, solo faltaba. La inteligencia artificial depende de lo humano, no de la máquina. El que tiene que ser inteligente es el programador. Solo faltaba, perdonad que os grite. Bueno, todas estas ideas están muy bien, pero Torres Quevedo no es el florentino, es un Leonardo de verdad, y traslada esto a un libro entero, los ensayos sobre automática, que evidentemente van a ser dedicados a definir qué es un autómata, a construir una ciencia nueva que no existe, para unos autómatas que no son esas máquinas mecánicas que un pato que hace cuac, 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 o una muñeca que digiere, no, tonterías son esas. Lo que va a hacer, por supuesto, es aplicar lo que ha aprendido en el telequino, que es un autómata electromecánico, a la inteligencia. Sí, máquinas especiales, una nueva ciencia para unas nuevas máquinas que no existen. La automática, que examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. Los autómatas deberán tener sentidos para comunicarse, para recibir de lo que nos rodea la información, ellos solitos. Los autómatas deberán tener miembros, claro, para poder ejecutar las operaciones que estén previstas. Los autómatas tendrán que tener energía, claro, porque si no, no nos podemos mover. Pero no es eso lo importante en los autómatas de Torres Quevedo. Lo importante es que tengan discernimiento. ¡Ah! Claro, esa es la automática. Que en cada momento puedan ellos solitos, teniendo en cuenta las impresiones que reciben por estos sentidos, y mejor, las que han memorizado, que recibieron anteriormente y memorizaron, ellos solos ejecutar las operaciones. Es necesario que imiten a los seres vivos, pero no
con un movimiento que se repite siempre, sino decidiendo ellos, estos autómatas, lo que tienen que hacer. Y todo esto, en los ensayos sobre automática, lo va a centrar en las máquinas analíticas, en esa máquina que había presentado en el año 10 en Buenos Aires y que todavía no ha construido y que sabéis que tiene que construir, y estáis esperando que yo ponga la foto, pues sin prisa. Porque todo esto empieza con el telequino, que fue el que me encaminó a todo esto. Los distintos modelos que construí en el frontón Betty High, porque eso es lo que yo quiero hacer para aplicarlo a las máquinas de calcular. Pues no lo va a hacer para las máquinas de calcular todavía, lo va a hacer con un ejemplo mucho más gráfico de lo que es la inteligencia artificial. Lo presenta en Madrid en el año 13, no se enteran realmente de lo que ha presentado, y lo que ha presentado es ni más ni menos que una máquina que juega al ajedrez. Bueno, una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez. Ahora os explico cómo funciona, pero vamos a ver lo que dice. Vuelve a entender que lo que está presentando es un capítulo que tiene que añadir a sus ensayos sobre automática, porque en los ensayos sobre automática no hablaba del ajedrecista, y lo que está hablando es del ajedrecista como ejemplo, modelo de ensayo y demostración de su automática. Para demostrarlo, pues he construido el ajedrecista. ¿Qué es el ajedrecista? Ahí tenéis el tablero. Todas las 64 casillas, los 64 escaques. Va a ser un final de partida. La máquina va a manejar el rey y la torre blancas, y el humano la torre negra. Cuando el humano desengancha su pieza, la máquina se enciende y está alerta a ver qué movimiento hacemos. Si movemos la pieza más allá de las casillas autorizadas, la máquina lo entiende perfectamente en cuanto la insertemos y enciende una de esas 3 bombillas. A la tercera bombilla que se encienda, tercera trampa, se desconecta. Así que no vamos a perder el tiempo haciéndole trampas a la máquina que nos pilla y vamos a jugar en serio, ¿verdad? Nos ponemos a jugar en serio. Ponemos la pieza del rey, pues en una de alrededor. Ha entendido, interpreta el movimiento y ella solita, con los brazos electromecánicos, desengancha al rey o desengancha la torre, la engancha y si nos da jaque nos avisa con uno de esos cencerros. Después de un número de partidas, de movimientos, indefectiblemente nos da el jaque mate. ¿Qué ha inventado Torres Quevedo? ¿Qué juicio merecería a los chamberileros de la sala esto que ha inventado? Pues no os esforcéis. Podemos dejar que sean los franceses quienes nos lo digan, porque cuando lo presenta en París han visto perfectamente lo que estaba presentando. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Qué ha inventado Torres Quevedo? Ni Turing ni leches, con perdón, aunque quede grabado. El pionero de la inteligencia artificial es nuestro Leonardo Torres Quevedo. El pionero fue el telequino, en tanto que dispositivo de demostración, y esto es un ir más allá. Pero decir, ya, esto lo dicen los franceses que querían mucho a Torres Quevedo. Ah, que lo queréis en inglés. ¿Y lo queréis en inglés con acento british o con chicle en la boca como si fuésemos gringos? Scientific American, con chicle en la boca. 1915, dedica 4 páginas a Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Y el subtítulo es evidente y claro. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Eso es el telequino y todas las demás máquinas que a partir del telequino desarrolla Torres Quevedo. Pero estabais echando en falta, impacientes, el computador, la máquina analítica. 1920 se tiene que conmemorar el centenario del aritmómetro mecánico de Tomás de Colmar. Y Torres Quevedo lleva a París el aritmómetro electromecánico de Tomás de Colmar. Lo había llevado a Bilbao unos meses antes, pero se puso a hablar del Hispania en vez de hablar del aritmómetro y lo dejó para llevarlo a París. ¿Qué hace de nuevo? Como este es un capítulo que no está en sus ensayos sobre automática, pues escribe el capítulo que falta. ¿Y qué hace de nuevo? Pues tenerlo construido y llevarlo a París y presentarlo. Ahí lo tenéis. Bueno, esto fue en el año 91, aquí fue en París, y esto es en el año 91 en el Parlamento de Cantabria, que entonces se llamaba Asamblea Regional de Cantabria. ¿Qué es el aritmómetro electromecánico? ¿Eso qué es? Un teclado, ¿verdad? El órgano de introducción de datos. Bueno, pero ¿eso qué es? Una impresora, el órgano de salida. Claro. Bueno, pues ¿aquí qué tenemos? Pues la CPU. Claro, desde el teclado mandamos órdenes, tecleamos las operaciones que queremos que la máquina compute. En la memoria artificial que hay en la CPU se memorizan todas esas operaciones. Cuando le damos al espaciador, que es el intro, retoma la máquina, ella solita, esas operaciones, las realiza y cuando termina de hacerlas, manda el resultado a la impresora. ¿Qué ha inventado Torres Quevedo? ¿Quizá el primer ordenador de la historia? Pues no vais a dejar que sea Paco el que lo diga. Vamos a ver qué dicen las autoridades mundiales.
1990, 350 años de informática. De la máquina de calcular de Pascal, la pascalina, al ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Qué pone en rojo? En 1920, el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Pero queréis ver esto no un párrafo, sino queréis ver el conjunto de todos los dispositivos inventados hasta ese momento de la historia de la mecanización o electromecanización o electrificación del cálculo, ¿verdad que sí? Pues aquí lo tenéis, desde las piedrecitas, los cálculi, hasta el ordenador. ¿Lo veis bien? No digáis mentiras, que no veis nada. Vamos a ampliarlo. ¡Ay, qué gente! Ahora sí, desde las piedrecitas hasta el ordenador actual. ¿Qué vemos? El fracaso de Babbage, los fracasos de Babbage. ¿Qué vemos antes de los ordenadores actuales? Mark I y ENIAC. ¿Y qué vemos entre los fracasos y los ordenadores actuales? Torres Quevedo. 1920, claro que sí. Y el telequino fue el que me encaminó, dice Torres Quevedo, a todo este mundo de las máquinas de calcular electromecánicas. El telequino diseñado y construido y ensayado en el frontón Betty High de Madrid. El ajedrecista os lo habéis creído porque lo he dicho yo. Tenéis fe, y bueno, lo dicen las autoridades francesas y demás, pero no, de verdad no lo habéis visto. Bueno, en el año 22 su hijo Gonzalo va a construir ya sí un segundo ajedrecista, que sí es evidente, el tablero está horizontal, no vertical, y además va a tener el mal gusto la máquina de hablarnos. Con ese gramófono nos va a anunciar los jaques y nos va a dar el jaque mate, nos va a decir si hacemos trampas, etc. E indefectiblemente va a dar el mate. Seáis reyes o seáis plebeyos. El último al que ganó, yo creo que desde entonces no ha vuelto a funcionar, fue en el Palacio de Cristal al rey Juan Carlos, jovencito rey Juan Carlos, la cara que se le quedó al pobre cuando le dieron el jaque mate. Pero da igual, podía ser un gran maestro que te iba a ganar, ¿no? Igual la máquina. Bueno, de nuevo, ¿queréis que sea Paco el que opine o preferís que se hagan valoraciones mundiales, internacionales de la obra de Torres Quevedo? ¿Os parece suficiente fuente Google, el blog oficial de Google? Bueno, no sé, lo mismo ya preferís que lo diga yo, pero da igual. En el año 2012, se tenía que conmemorar en España algún hito en la historia de la computación, tocaba España, y los de Google se rían, jiji, ajajaja. ¿Qué tenéis vosotros, jiji, jajaja? Porque el año pasado lo hicimos en Francia, el anterior en Inglaterra, y todos tienen algo, pero vosotros ¿qué tenéis? ¿Cómo que nosotros qué tenemos? Entonces habían contactado con mi padre, un catedrático de Teleco, me dice, oye Paco, búscate en todos los papeles que tienes, ¿qué teníamos en el año 12? Digo, ¿cómo que teníamos en el año 12? Pues el ajedrecista de Torres Quevedo. Dice, pero no lo presenta en el año 13. Sí, claro, pero la correspondencia que tenemos es que ya estaba en el año 12. Lo que pasa es que a veces, como era complicado, se atascaba y no ganaba siempre, pero la máquina ya estaba. Ah, pues ya está. Se lo explicamos, le enseñamos la correspondencia, los diseños, ¿y creéis que lo entendieron o no lo entendieron? Torres Quevedo había inventado el primer computer game de la historia. Bueno, yo creo que se pasan un poco, pero bueno, da igual, no pasa nada. Es verdad que es un juego computacional, no digáis videojuego, aquí no hay vídeo, aunque vemos las cosas, pero no hay pantalla. Es el primer computer game de la historia. Este es el juicio que hoy podemos encontrar y nuestros hijos y nietos pueden encontrar. Pero queremos actualidad, y esa actualidad, esa barquilla, no está solo en esa cubierta maravillosa que nos da ideas para cubrir en España lo que queramos, porque es una invención española que resulta que están explotando en Alemania, y se puede hacer aquí porque no hay patente. Bueno, la patente era de un español del año 7, 8, 9, 11 en Canadá. Pero es que esto es actualidad, porque esa empresa de bilbaínos simpáticos que quisieron vacilar a los guipuchis, dijeron cuando el tren eléctrico que subía a Montulía iba a fracasar porque ya la gente no quería subir, habían abierto el parque de atracciones de Igueldo y la gente se iba al otro lado por el funicular, pues en vez de renovarlo, el transbordador del Montulía dijeron, no, nos vamos a ir a Canadá a construir el primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Nosotros, con capital español, prioritariamente vizcaíno, prioritariamente bilbaíno, español, proyecto español, ingeniero constructor español, Gonzalo, el hijo de Torres Quevedo, empresa española, capital español, mano de obra española, que viajan hasta allí, material construido en España, la barquilla que vais a ver ahora, sí, la barquilla se construye en Madrid y se lleva desmontada hasta Niagara, y ese transbordador se inaugura el 8 de agosto de 1916. Ese
transbordador tiene la misma barquilla que se patentó desde el frontón Betty High o desde Santa Engracia, donde hiciera, que no lo sabemos exactamente dónde estaba sentado ese día Torres Quevedo. Pero es un transbordador y una barquilla que han estado funcionando y seguirán funcionando ininterrumpidamente durante más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente. Y aunque yo sé que esto de los colores y las banderas es una cosa muy delicada, y en España, pues ¿qué le vamos a hacer con la historia que tenemos? Cuando vamos a Canadá y nos montamos en el Spanish Aerocar, porque así se llama, el transbordador español del Niágara, oye, pues verlo con el rojo de Gualda, pues algo que nos llama. Y eso es lo que pasa hoy y seguirá pasando, porque así está pintado el transbordador español del Niágara. Los canadienses han decidido quitarle lo de Spanish porque le suena a latino, no le suena a español europeo, sino a latino, y le llaman Whirlpool, que es el remolino que veis ahí abajo, que es la zona del río Niágara donde está, de orilla canadiense a orilla canadiense. En cualquier caso, desde el año 91, mi padre, que no tiene otra cosa mejor que hacer con su dinero, pues les regaló esta placa, bueno, la cantidad para que la hicieran allí, y me pidió que yo tradujera el resumen de la biografía de Torres Quevedo al inglés, y desde 1991 cualquiera que vaya a montarse, mientras espera la cola, pues puede leer esta biografía de nuestro chamberilero de honor, Leonardo Torres Quevedo, allí, en Niágara, desde el año 91. Pero a Mercedes le gusta la actualidad, le gusta el siglo XXI, y le gusta que lo que se patentó, se construyó en el Betty High, sea actualidad en el siglo XXI. Esos dirigibles del sistema Torres Quevedo, diseñados y construidos en el Betty High, siguieron siendo construidos en los años 30 por la casa Zodiac. Hoy os habéis montado o habéis visto que la Cruz Roja tiene dinghies, lanchas neumáticas Zodiac, que se hicieron con los retales de estas envueltas, que en vez de llenarlos de un gas más ligero que el aire para que flotasen en el aire, pues los rellenaron de aire para que flotasen en el agua, pero era retales de las envueltas de estos dirigibles. Zodiac siguió fabricando catamaranes doblemente trilobulados autorrígidos para el sistema meteorológico francés en los años 70. Sí, el sistema Torres Quevedo. Este dirigible es el que se construyó en el Betty High y que se llevó a Guadalajara. Este dirigible, añadiéndole un lóbulo, lo estaba construyendo la Casa Boliris en el año 12 y lo estaban ensayando en los alrededores de París. Yo le pregunté a los de Boliris y me dijeron que no tenían ni idea de la obra de Torres Quevedo. Habían llegado a conclusiones parecidas 100 años después. No pasa nada, está muy bien que redescubráis con 100 años de retraso lo que Torres Quevedo os habría ahorrado un montón de horas si hubieseis leído lo que está escrito sobre Torres Quevedo. Este dirigible operó, bueno, todos los dirigibles Astra, que son varias decenas, como habéis visto, operaron en Europa en la Primera Guerra Mundial. Este dirigible estaba siendo probado a las afueras de Kiev por la Sociedad Aeronáutica Rusa y la Sociedad Aeronáutica de Kiev antes de que rusos y ucranianos empezaran a pelearse entre ellos. Sí, y eso les pregunté, Sociedad Aeronáutica Rusa, a ver, querido Fodorov, estoy buscando más información, fotos, detalles técnicos sobre ese dirigible que estabais probando en Ucrania, porque a mí me parece que la forma trilobulada y su estructura interna se parece mucho a lo que Torres Quevedo había diseñado y que se utilizó en los Astra Torres, en los Coastal. Muy escueto, Fodorov contesta, querido colega, por favor, encuentra adjunto material acerca de ese dirigible que ahora que lo tenemos en Rusia lo llamamos tal así. Y efectivamente, los principios de los diseños de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción. Si en realidad no necesitábamos que lo dijera, si ya lo sabemos, ya lo hemos visto, pero estaba muy bien que ellos lo reconocieran. Sí, más de 100 años después, hoy, 2018, 2019, el dirigible de Torres Quevedo, el mismo que se ensayó y se probó y se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, se está utilizando a las afueras de Moscú por la Sociedad Aeronáutica Rusa. Esos dirigibles que son portada de la mayor parte de los libros que nos hablan de las operaciones de los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo los británicos, pero también los franceses, siempre dirigibles del sistema Torres Quevedo. Sé que queréis que hable durante una hora más, que os saque 40 papeles más, pero yo creo que tenéis derecho a descansar. Yo no, porque cuando llegue a casa seguiré trabajando, pero vosotros sí os lo merecéis. Así que tengo que ir terminando. ¿Qué le vamos a hacer? Antes de terminar, Mercedes, estos 3 libros de 3 congresos que coordinamos sobre Torres Quevedo y cuyas actas me tocó hacer a mí, año 87, 1987, 1991, 1995, quedan para la biblioteca, para el Centro Cultural. Pero vamos a terminar. Sí, Maurice Docan, tuvo que ser un francés y no un español, en 1930, en las páginas de Figaro, se preguntaba, ¿no debemos considerar acaso a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Eso se preguntaba Maurice Docan. Sí, Torres Quevedo, chamberilero, que ha vivido, trabajado en todas esas ubicaciones y ha muerto aquí en Chamberí. Sí,
¿Un espacio para Torres Quevedo en el Betty High? Nos preguntábamos en ese artículo que podéis consultar. Podéis preguntarlos, porque ahí está más que documentado. Pero decíamos entonces un espacio, y nos lo preguntábamos, para Torres Quevedo en el Betty High. ¿No hay sitio para Torres Quevedo en el Betty High? Eso nos preguntábamos. La pregunta la hemos modificado un poquito. Hay muchas dependencias, yo las he estado recorriendo, y hay muchas dependencias que se pueden utilizar para muchas cosas. Hay espacio para Torres Quevedo. Pero a veces los académicos nos falta poesía, nos falta lírica, y tiene que ser un periodista el que encuentre una palabra. En vez de un espacio, dice, no se podría dedicar un templo, o no podría ser el Betty High, entre otras cosas, un templo para este chamberilero, para nuestro Torres Quevedo. Bueno, pues esa pregunta la hice yo ante 1000 personas en el Teatro Circo Price con el certamen TEDx Madrid, que podéis ver en vídeo porque está entero allí. ¿No se merece un templo Torres Quevedo en su chamberí? Pero yo hago la pregunta más allá. ¿No se merece Torres Quevedo un templo en su Betty High, que murió viendo desde Gener? Bueno, la pregunta os la hago yo, pero la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias.